Capítulo 20. Aprendiendo a estar satisfecho. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4, 10 al 12. En las palabras de Filipenses 4, 10 al 12, tenemos una de esas porciones de la Escritura que siempre me dan la impresión de tener un sentido donde lo único apropiado y correcto que puede hacerse después de leerlas es pronunciar la bendición. Solo de aproximarse a palabras tan nobles y sublimes, uno tiembla, recordando cómo ellas son una de las más altas marcas de la marea en la experiencia cristiana de este poderoso apóstol de los gentiles. Sin embargo, y aunque nos aproximemos a ellas con temor y temblor, nuestra tarea consiste en tratar de analizarlas y exponerlas. Al final del versículo 9 de este capítulo, el apóstol ha llegado al final de las exhortaciones particulares que deseaba dirigir a los miembros de la iglesia de Filipos. Aunque en realidad ha terminado con el aspecto doctrinal, no puede cerrar la carta todavía, pues tiene algo más que hacer, y es expresar a los miembros de la iglesia de Filipos su profunda gratitud por el regalo personal que por medio de su amigo y hermano Epafrodito le enviaron mientras estuvo preso en Roma. La iglesia filipense le había enviado un regalo y en cierto modo esa es realmente la razón por la cual Pablo escribió toda esta carta. Del regalo mismo no sabemos mucho, no sabemos si fue en dinero o en especie, pero los filipenses se lo habían enviado con su emisario Epafrodito. Este volvía ahora a Filipos y Pablo envía la carta con él. Habiendo concluido su enseñanza doctrinal, Pablo quiere agradecerles esta expresión de amor y solicitud por él en su sufrimiento y en su prisión. Eso es lo que hace en estos versículos, concretamente del versículo 10 al versículo 20. Siempre me ha parecido que no hay nada más interesante en esta gran epístola que observar detalladamente cómo hace el apóstol cada cosa, así como el modo en que ofrece su agradecimiento a los miembros de la iglesia de Filipos por su regalo y su bondad cuando se encaró el apóstol con un problema. Uno pensaría seguramente que no sería ningún problema darles las gracias a quienes se habían mostrado bondadosos y generosos. Sin embargo, esto para Pablo era obviamente un problema, pues emplea 10 versículos para hacerlo. Con frecuencia lo encontramos desarrollando una poderosa doctrina en 1 o 2 versículos, pero cuando solo se trata de darles las gracias a los miembros de la iglesia de Filipos por su bondad y amabilidad, dedica 10 versículos. Advertimos también que su lenguaje es repetitivo. No digo esto porque esté necesitado, y más adelante, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, versículo 17. Parece que hay aquí una especie de argumentación y que Pablo encuentra difícil encontrar las palabras apropiadas. El problema de Pablo era el siguiente. Ansiaba agradecer a la iglesia de Filipos su bondad, pero al mismo tiempo ansiaba, y hasta podría decirse que le urgía, demostrarles que él no había estado esperando ni dando como un hecho esta expresión de su bondad. Más aún, que de ninguna manera dependía él de su bondad y generosidad. En este sentido tenía ante sí un problema, pues debía hacer 2 cosas al mismo tiempo:
Necesitaba hacer patente su gratitud a la iglesia de Filipos, pero hacerlo de un modo que no traicionara ni negara en ningún sentido la realidad de su experiencia como hombre cristiano, dependiente de Dios. Por eso hacer esto le lleva 10 versículos. Se trata del problema de un caballero cristiano que por ser sensible a los sentimientos de los otros trata de reconciliar ambas cosas. Qué gran caballero era este apóstol que se preocupaba por los sentimientos de los otros. Como caballero le urge expresarle su profunda gratitud y hacerle saber que su bondad lo conmovió profundamente. Por otra parte, le preocupa hacerles ver claramente que él no se había pasado el tiempo preguntándose por qué no habían pensado ellos en sus necesidades, ni sufriendo porque ellos no le habían enviado nada a la cárcel, ni preguntándose por qué las iglesias no habían enviado ninguna ayuda. Pablo quería dejar perfectamente claro que esa nunca había sido su actitud. Y lo que tenemos en estos 10 versículos es la manera en que el apóstol resuelve este problema específico. Ahora bien, lo que debemos entender en cuanto a la verdad cristiana es que esta es algo que gobierna toda nuestra vida. El evangelio cristiano domina la vida entera del cristiano, controla su pensamiento, como vemos en el versículo 8, controla su acción, como vemos en el versículo 9. En estos 10 versículos vemos cómo incluso para dar las gracias por un acto de bondad, el cristiano lo hace de manera totalmente distinta a como lo haría quien no lo es. Incluso en cuestiones como esta, el cristiano no puede actuar de otra manera que no sea verdaderamente cristiana. Así que a la vez que el apóstol muestra su deuda moral con sus amigos, reconoce también su deuda aún mayor con el Señor. Pablo siempre fue un celoso guardián de la reputación del Señor y temía que al darles las gracias a los filipenses por su regalo, pudiera de alguna manera dar la impresión de que al no contar con ellos no le bastaba la ayuda del Señor. Antes que nada, Pablo debía cuidar este aspecto. Amaba entrañablemente a los filipenses y estaba profundamente agradecido con ellos, pero amaba más todavía a su Señor y temía que al darles las gracias a los filipenses pudiera de alguna forma insinuar que el Señor no era suficiente para él o que en última instancia había estado dependiendo de los filipenses. Es así como Pablo lanza este poderoso pasaje con sus estremecedoras y asombrosas afirmaciones, para mostrar la primacía y la suficiencia plena del Señor, mientras al mismo tiempo muestra su gratitud, su deuda moral y su amor hacia los filipenses por esta manifestación de su cuidado personal y solicitud hacia él. La esencia real de este asunto se encuentra en los versículos 11 y 12. Esta es la doctrina. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Ahora debemos analizar esta gran doctrina que Pablo anuncia de esta manera. Aquí hay dos grandes principios. El primero, por supuesto, es la condición a la cual ha llegado el apóstol. El segundo es la forma en que llegó a esta condición. Ambos principios constituyen el punto medular de tan tremenda declaración. Veamos primero la condición a la que había llegado el apóstol y que él mismo describe con la frase verbal estar satisfecho. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, pero es importante penetrar en el significado exacto y preciso de este término. Traducirlo como estar satisfecho no lo explica del todo, pues en realidad e independientemente de las circunstancias o condiciones predominantes en el entorno, significa autogobernarse, ser autosuficiente. Esto es lo que realmente significa la palabra traducida como estar satisfecho.
En cualquier condición en que me encuentre, he aprendido a ser autosuficiente, independientemente de las circunstancias, independiente del entorno, independiente de las condiciones. La afirmación hecha por el apóstol es que ha llegado a un estado en que con toda honradez y verdad puede afirmar que él no depende de su situación, ni de sus circunstancias y ambientes, ni de cualquier otra cosa que le suceda. Que esta no es una declaración meramente retórica por parte del apóstol, resulta evidente en los relatos que de él y de su vida tenemos en varias partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, contamos con un interesante caso en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles que habla de la primera visita de Pablo a Filipos, donde vivían los destinatarios de esta carta. Recordamos cómo Pablo y Silas fueron arrestados y azotados y arrojados a la prisión con los pies sujetos a los cepos. Sus condiciones físicas no podían ser peores, sin embargo, tampoco efecto tuvo esto sobre Pablo y Silas, que a esto de la medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Hechos 16:25. No depender de las circunstancias ni de los entornos, estar satisfecho en cualquier situación, estar satisfecho consigo mismo. Esto es lo que encontramos también en el famoso pasaje de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, donde Pablo nos dice cómo aprendió a liberarse de la espina en el cuerpo, versículo 7, y a ser autosuficiente a pesar de ella. Recordamos también cómo Pablo exhorta a Timoteo a aferrarse a este principio cuando le dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Primera Timoteo 6:6. En efecto, dice Pablo, no hay nada como ella. Si la tienes, lo tienes todo. Para entonces Pablo ya había envejecido y le escribe al joven Timoteo y le dice: lo primero que debes aprender es a no depender de las circunstancias ni de las situaciones. Religión verdadera y plena satisfacción. Estos son apenas unos cuantos ejemplos de los muchos que podríamos señalar. Sin embargo, la enseñanza del Nuevo Testamento no solo afirma que esto pudo decirse de Pablo, sino que deja muy en claro que es una de las condiciones que todos nosotros como pueblo cristiano deberíamos compartir. Recordemos a nuestro Señor recalcar esto en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. No se angustien por el mañana. Versículo 34. No se preocupen de más, ni se apuren por la comida o la ropa o por cosas así. He allí nuestra poderosa y gloriosa independencia de lo que nos sucede. Independencia que todos deberíamos conocer y experimentar. Es autosuficiencia, en el buen sentido de la palabra. Pero es sumamente importante que tengamos un claro entendimiento de lo que esto significa. La frase verbal estar satisfecho tiende a provocar algunas malas interpretaciones de lo que nos está enseñando el apóstol. Se puede interpretar esta declaración de Pablo como para justificar, en grado mayor o menor, la acusación que se hace al evangelio cristiano de ser el opio del pueblo. Particularmente característico de esta generación en la cual vivimos es encontrarnos con que muchísima gente siente que el evangelio cristiano ha sido una rémora, un estorbo para el progreso de la humanidad, y que no ha sido otra cosa que la droga del pueblo. Se le considera una doctrina que ha enseñado a la gente a conformarse con toda clase de condiciones, por desgraciadas e injustas que sean. Ha habido una violenta reacción política en contra del Evangelio de Jesucristo, porque la gente ha malinterpretado esta clase de textos, al grado de expresarlo en versos como los siguientes: a los pobres y a los ricos Dios los hizo, y determinó su condición. Al rico lo puso en un castillo, y al pobre del castillo en el portón. Claro que tales versos no son más que basura, y abiertamente niegan lo que el apóstol enseña aquí. Sin embargo, con cuánta frecuencia su enseñanza ha sido interpretada así.
Es de lamentar grandemente que quien pudo escribir el himno "Allá a lo lejos hay una verde colina", hubiera también cometido el pecado de escribir tal violación a la enseñanza de la Biblia. ¿Fue creado el género humano para ser así y para permanecer así toda la vida? La Biblia nunca enseña eso, ni dice que el hombre deba estar satisfecho con ser pobre y permanecer así, sin jamás hacer un esfuerzo por mejorarse a sí mismo. No hay nada en la Biblia que niegue el postulado de que a los ojos de Dios todos los hombres son iguales y de que todos tienen derecho a la igualdad de oportunidades. Grave daño se le ha causado a la Iglesia de Cristo por declaraciones como esta de nuestro texto cuando se han malinterpretado así. Tampoco significa esto simple indiferencia ante las circunstancias. Esto no es sino la resignación negativa del estoicismo pagano, la cual está muy lejos de una postura cristiana. Pero entonces, ¿qué es lo que significa? Para expresarlo de manera positiva, lo que el apóstol nos dice aquí es que a él las circunstancias no lo dominan ni lo controlan. Quien pueda mejorar sus circunstancias por todos los medios justos y legítimos debe tratar de hacerlo, pero si no puede hacerlo y tiene que permanecer en situaciones difíciles y de prueba, no se deje dominar por ellas, no deje que lo depriman, no deje que lo controlen, no deje que ellas determinen su infelicidad o su gozo. El apóstol dice, no importa en qué condiciones te encuentres, no debes llegar al punto en que sean ellas las que te controlen. Esto lo puede afirmar él de sí mismo, pues dice que en cualquier situación en que me encuentre, yo tengo el control. Yo soy el amo de la situación, pues ésta no me domina. Soy libre, tengo libertad y mi felicidad no depende de lo que me suceda. Mi vida, mi felicidad, mi gozo y mi experiencia son independientes de las cosas que pasan en mi derredor y aún de lo que me sucede a mí. Quisiera volver a recordar que cuando Pablo profirió estas palabras, en efecto estaba en prisión, probablemente encadenado con un soldado a su derecha y otro a su izquierda, y que no obstante esta condición real, pudo decir que no dependía de sus circunstancias. Prosigue. Mi vida no está controlada ni determinada por lo que me sucede. Me encuentro en un estado y en una condición a los que me sobrepongo. Esto no es un factor determinante en mi vida ni en mi experiencia. Esto es lo que afirma y se muestra muy dispuesto a recalcar el hecho de que es una afirmación incluyente. Una vez más, prestemos atención a sus propias palabras. Después de hacer la declaración general, ahora la amplía. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y entra en pormenores, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo ansía dejar bien claro la total inclusividad de esta afirmación. Voy a permitirme enumerar una serie de contrastes. Pablo sabe lo que es ser humillado, sabe lo que es tener hambre y sufrir necesidad. Por otra parte, sabe lo que es tener abundancia, lo que es estar saciado y lo que es tener en demasía. Sería interesante discutir la dificultad relativa que hay entre estas dos situaciones. ¿Qué es más difícil? ¿Vivir humildemente o tener abundancia? Sin perder la actitud de satisfacción. No sé si alguna vez podremos dar respuesta a esta pregunta. Las dos cosas son extremadamente difíciles y esta es tan difícil como aquella. ¿Puedo ser humillado sin abrigar algún sentimiento de rencor o sin preocuparme o sin angustiarme? ¿Puedo soportar la necesidad de vestido o de alimentos? ¿Puedo ser humillado en mi profesión u oficio o trabajo? ¿Puedo ser humillado en una u otra forma y todavía permanecer en el mismo espíritu en que antes estaba yo? Qué difícil es aceptar un segundo lugar, o ser herido o insultado, o ver que otros sufren de igual manera o sufrir necesidades o dolores físicos.
Qué difícil es saber de alguna manera estar humillado y tener hambre o padecer necesidad. Una de las más grandes tareas en la vida es aprender a sufrir alguna o otras de esas cosas sin guardar resentimientos, sin quejarse ni disgustarse, ni amargarse el espíritu. Aprender a no preocuparse ni angustiarse. Pablo nos dice que él ha aprendido a hacerlo así. Ha experimentado toda clase de pruebas y tribulaciones y no obstante, no ha sido afectado por ellas. Veamos ahora la contraparte. Sé lo que es vivir en la abundancia, dice Pablo. Sé lo que es estar saciado. Sé tener de sobra. Qué difícil resulta todo esto. Qué difícil es para los ricos no sentirse completamente independientes de Dios. Cuando se es rico y todo se puede arreglar y manipular, hay tendencia a olvidarse de Dios. La mayoría de nosotros nos acordamos de Él cuando estamos deprimidos. Cuando estamos en necesidad, nos ponemos a orar, pero cuando tenemos todo lo que necesitamos, qué fácil es olvidar a Dios. Dejo al lector decidir qué es más difícil. Lo que Pablo dice es que él se siente liberado de cualquiera de estas dos situaciones. La pobreza no lo derriba, las riquezas no lo cautivan, ni lo hacen perder la cabeza. En este sentido, Pablo asegura no depender de ninguna de ellas, sino ser totalmente autosuficiente. Afirma que su vida no la controlan estas cosas, sino que es quien es, con ellas o sin ellas. Vivir en la abundancia o sufrir escasez no le afecta. Pero no contento con esto, Pablo va más allá y dice, en todas y cada una de las circunstancias, cuyo sentido es evidente, en cada detalle de cada cosa y en todas las cosas juntas. Pero Pablo lo divide todo deliberadamente. Lo que quiere decir es que no hay límite para lo que él puede hacer en este sentido. En cada cosa en particular soy así. Y añade, ahora lo voy a poner todo junto. En todas las cosas, cualquier cosa que sea lo que pueda sucederme, soy autosuficiente y no dependo de nada. Mi vida, mi felicidad y mi gozo no están determinados ni controlados por estas cosas. De acuerdo con el apóstol, así es como se debe vivir. Así es como vive un cristiano. Conviene que todos enfrentemos a esta poderosa afirmación. Estamos viviendo días y tiempos de incertidumbre, y bien podría ser que la primera y más grande lección que todos tengamos que aprender sea vivir sin dejar que las circunstancias afecten nuestra paz y nuestro gozo interior. Sin embargo, tal vez nunca en la historia del mundo hubo algún tiempo en que fuera tan difícil como hoy aprender esta lección. En nuestro tiempo, la totalidad de la vida está organizada de tal modo que vivir esta vida cristiana autosuficiente resulta casi imposible, incluso en el sentido natural. Todos somos tan dependientes de las cosas que se hacen por nosotros, para nosotros y alrededor de nosotros, que se ha vuelto muy difícil vivir nuestra propia vida. Prendemos la radio y el televisor y gradualmente llegamos a depender de ellos. Lo mismo pasa con nuestros periódicos, nuestros cinemas y nuestras diversiones. El mundo está organizando cada aspecto de nuestra vida y cada vez nos volvemos más dependientes de todo. Un buen ejemplo de lo que quiero decir tuvo lugar en los primeros meses posteriores a la última guerra, cuando por primera vez se nos impusieron reglamentos en cuanto a los apagones. La gente encontraba casi imposible pasar en sus hogares varias noches sin hacer nada. Habían llegado a depender del cine y del teatro y de otras formas de entretenimiento, de modo que cuando estas cosas fueron cortadas de repente, la gente no sabía qué hacer consigo misma. El tedio de los apagones. Esto es la antítesis misma de lo que Pablo describe aquí. Pero más y más esta ha llegado a ser la tendencia de la vida del hombre moderno. Más y más hemos llegado a depender de lo que otros hacen por nosotros. Esto es exactamente lo contrario de lo que Pablo nos enseña aquí.
Desgraciadamente esto no solo es cierto del mundo en general, sino que está llegando a ser cierto también del pueblo cristiano en particular. Tengo la impresión de que uno de los mayores peligros con que nos enfrentamos en un sentido espiritual es el de volvernos dependientes de las reuniones. Ha surgido una especie de manía o adicción por las reuniones, y muchos cristianos parecen estar siempre en reuniones. No niego el valor de estas, y no quiero que nadie me malentienda y me haga decir que al templo se va solamente los domingos. Las reuniones son muy recomendables y tienen gran valor, pero tengamos cuidado de no llegar a depender tanto de ellas que un día, cuando estemos enfermos y en cama, no sepamos qué hacer con nosotros mismos. Aún en reuniones cristianas y dentro del ámbito cristiano, podemos llegar a ser dependientes. Un día alguien comentaba conmigo lo que se conoce como fuga, fenómeno que se da entre los miembros de ciertas organizaciones cristianas, principalmente entre las relacionadas con la gente joven. Y aquí un problema real, pues estos jóvenes, mientras están en el ambiente de una organización cristiana, se muestran vehementes e interesados, pero en el transcurso de unos cuantos años llegan a perderse para la Iglesia. ¿Cuál es la razón de esta fuga? Con frecuencia sucede que llegan a depender demasiado de algún grupo de amigos en particular, de modo que cuando alguno de ellos se van de viaje o se mudan a otro barrio u otra ciudad donde ya no se ven rodeados por toda esa camaradería cristiana, súbitamente flaquean y caen. Contra esta clase de peligro nos advierte el apóstol. Debemos estar atentos al peligro de apoyarnos en otras cosas, aun en el servicio y en el testimonio cristianos. El apóstol nos exhorta a entrar en ese estado en el que, aun en estas cosas, no dependeremos de lo que suceda a nuestro alrededor o cerca de nosotros. Debemos cultivar esta gloriosa autosuficiencia. El profesor Whitehead dijo una gran verdad cuando en su definición de religión declaró que religión es lo que el hombre hace con su propio aislamiento. Nosotros, en última instancia, somos lo que somos cuando estamos solos. Confieso que, en cierto sentido, para mí es más fácil predicar desde un púlpito que sentarme a solas en mi estudio, y para la mayoría de la gente probablemente sea más fácil disfrutar de la presencia de nuestro Señor en compañía de otros cristianos que a solas. Pablo querría que disfrutáramos de lo que él estaba disfrutando. El amor que sentía por su Señor hacía que él no dependiera de todo lo que estaba sucediendo o pudiera suceder. En cada cosa y en todas las cosas, dondequiera que estuviera e hiciera lo que hiciera, Pablo estaba contento. No importaba que estuviera abatido o en abundancia, en necesidad o saciado, porque él tenía su vida, esta vida, escondida en Cristo. Consideremos brevemente la segunda cuestión que encontramos aquí, es decir, cómo alcanzó el apóstol esta condición. Una vez más, Pablo hace una declaración muy interesante. Advertamos que dice, he aprendido, o mejor aún, he llegado a aprender. Le doy gracias a Dios de que Pablo haya dicho esto. Pablo no siempre fue así, como tampoco lo somos nosotros. Él había llegado a aprender. Y dice además algo muy interesante, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Todas las autoridades concuerdan en lo que Pablo realmente dice aquí es, he sido iniciado, soy partícipe del secreto, se me ha permitido conocer el misterio. Pablo dice haber llegado a aprender cómo estar en esta condición. En el Nuevo Testamento hay varios indicios de que esto no le fue fácil. Pablo era muy sensible y orgulloso por naturaleza. Por añadidura, era intensamente activo. Nada podía resultar más irritante para alguien así que encontrarse preso.
Había sido educado como ciudadano romano, pero en la cárcel recibía trato de esclavo. No pasaba su vida entre intelectuales de renombre, sino entre esclavos. ¿Cómo lo maneja? Y contesta, he llegado a aprender. Ahora participo del secreto. Se me ha permitido penetrar en el misterio. ¿Cómo llegó a aprender? Permítanme intentar una respuesta. En primer lugar, aprendió a fuerza de experiencia. No tengo más que apuntar hacia la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, y especialmente hacia los versículos 9 y 10, que hablamos de la espina en el cuerpo. Esta espina no le gustaba, y Pablo luchó contra ella. 3 veces oró para que Dios se la quitara, pero Dios no accedió a su petición. Pablo no pudo aceptar esto. Estaba impaciente y ansioso por seguir predicando, y esta espina en su cuerpo lo deprimía. Fue entonces cuando recibió una lección: te basta con mi gracia. Y como resultado de la pura experiencia que tuvo del trato de Dios hacia él, llegó a un punto de entendimiento. Tuvo que aprender, y la experiencia es nuestra gran maestra. Algunos de nosotros somos muy lentos para aprender, pero Dios en su bondad puede mandarnos una enfermedad y algunas veces hasta nos derriba. Dios hace cualquier cosa que nos dé esta gran lección y nos lleve a alcanzar estas alturas. Pero no solo podía ser solo experiencia. Pablo había llegado a aprender esta gran verdad mediante el desarrollo de un gran argumento. Permítanme, queridos lectores, señalar algunos de los pasos del argumento, que ustedes mismos podrán desarrollar. Creo que la lógica del apóstol seguía la siguiente línea de pensamiento. Se dijo a sí mismo: 1. Las circunstancias siempre están cambiando, por lo que resulta obvio que no debo depender de las circunstancias. 2. Lo que tiene importancia suprema y vital es mi alma y mi relación con Dios. Estas dos cosas antes que nada. 3. Como mi Padre que es, Dios se preocupa por mí. Aparte de Dios, nada puede sucederme. Aún mis cabellos están todos contados. Siempre debo tenerlo presente. 4. La voluntad y los caminos de Dios son un gran misterio, pero yo sé que cualquier cosa que Él quiera o permita que suceda necesariamente es para mi bien. 5. Toda situación en la vida es una manifestación del amor y de la bondad de Dios. Por lo tanto, lo que debo hacer es buscar esta manifestación peculiar de la bondad y del amor de Dios, y estar preparado para recibir sorpresas y bendiciones, porque sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos son mis pensamientos. Isaías 55:8. Por ejemplo, ¿cuál fue la gran lección que Pablo recibió en el caso de la espina en el cuerpo? Fue la siguiente: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pablo aprendió por medio de la debilidad física esta manifestación de la gracia de Dios. 6. Debo tomar en cuenta las circunstancias y las condiciones, pero no por sí mismas, sino como parte del trato que Dios me da para perfeccionar mi alma y conducirme a la perfección total. 6. Debo tomar en cuenta las circunstancias y las condiciones, pero no por sí mismas, sino como parte del trato que Dios me da para perfeccionar mi alma y conducirme a la perfección final. 7. Cualesquiera que sean mis circunstancias en este momento, su carácter es temporal y pasajero, y nunca podrán despojarme del gozo y de la gloria futuras que me esperan con Cristo. Quiero pensar que Pablo habría razonado y argumentado de este modo, ya que había encarado condiciones y circunstancias a la luz de la verdad y del Evangelio de Cristo, y había desarrollado estos pasos y etapas. Habiéndolo hecho así, podrá sucederme todo lo que ustedes puedan imaginarse, pero yo permaneceré exactamente donde estoy. Me puede suceder cualquier cosa,
pero yo de aquí no me muevo. Surge claramente un principio, y es que Pablo había aprendido a encontrar su solaz y su satisfacción en Cristo. Tal es el aspecto positivo de este asunto. Debemos aprender a depender de Él, y para lograrlo debemos llegar a conocerlo, llegar a tener comunión con Él. Debemos aprender a solazarnos en Él. O para decirlo francamente, algunos de nosotros corremos el peligro de estar dedicando mucho tiempo a la lectura, incluso a lecturas acerca de Él. Pero viene el día, y en efecto vendrá, cuando ya no podremos leer. Vendrá entonces la prueba. ¿Seremos felices todavía? Llegamos a conocerlo tan bien que, aunque nos quedemos sordos o ciegos, ¿todavía estará abierta esta fuente? ¿Lo conocemos tan bien que podemos hablar con Él y escucharlo y gozar con Él siempre? ¿Estará todo bien porque siempre fuimos tan dependientes en nuestra relación con Él que nada era más importante? En esta condición se hallaba el apóstol. Su intimidad con Cristo era tan grande y tan profunda que él no dependía de ninguna otra cosa. Para terminar, creo que lo que más ayudó a Pablo a aprender su lección fue el mantener fija la mirada en el ejemplo grande y perfecto de Cristo mismo. Fijemos la mirada en Jesús, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Hebreos 12:2. Pablo fijó la mirada en Jesús y se mantuvo viéndolo a él y a su ejemplo perfecto, y aplicó su ejemplo a su propia vida. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4:18. Cualesquiera que sea mi situación, he aprendido a ser autosuficiente y a no depender de las circunstancias. Lectores cristianos, ¿pueden ustedes decir lo mismo? ¿Han estado ya en tal condición? Pongamos esto como nuestra primera meta, y sea esta nuestra ambición. Hagamos todo lo posible por entrar a este bendito estado. La vida puede tratar de impedírnoslo, pero aún, si las circunstancias no lo hacen, tarde o temprano vendrá un día en que la tierra y todo el panorama terrenal desaparecerán. Y en ese aislamiento final del alma nos encontraremos solos frente a la muerte y la eternidad. Lo más grande en la vida será poder decir en esa hora, con Cristo mismo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Juan 16:32. Quiera Dios, en su infinita gracia, darnos la capacidad de asimilar tan tremenda y vital lección. Con esto en mente, hagamos de esta oración de Augustus Toplady nuestra oración más frecuente. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad.